Eco 360. Estamos de vuelta en Eco 360. Recuerde que puede vernos a través de www.ecotvpanamá.com. Como lo habíamos mencionado antes del cambio, cambiamos el tono. Estamos con doña Teresita Yanis de Arias en la mesa de Eco 360. Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, Ricardo. Me gustaría tener un programa entero para poder conversar con usted sobre distintos temas, pero entremos por el tema de la intimidad, de las violaciones a la intimidad, un poco solo para hacer una mención sobre la gravedad del alcance que tiene esta investigación hasta ahora. El señor Gustavo Pérez, quien está detenido en La Gran Joya por esta investigación, ayer finalmente, o parece que desde hace algunos días, ha venido con una actitud de cooperación frente al Ministerio Público. Y creo que de todo lo que ha dicho, tanto Pérez como Garús, desde que están siendo investigados, lo que se dijo ayer creo que puede ser tal vez lo más contundente o lo más revelador. Gustavo Pérez reconoció que existía una subestructura dentro del Consejo de Seguridad y que esta subestructura era controlada o manejada por los señores Ronnie Rodríguez y William Pitty. Él, y tenemos una de las frases o uno de los extractos para que lo vean en pantalla, específicamente dijo que estos señores estaban trabajando por sí solos en un grupo, separados con otras órdenes, dijo. Ya había un modus operandi de trabajo entre Ronnie Rodríguez y la presidencia. Muchas veces solicitaba verlo, pero no podía. Y lo mismo sucedía con el resto de las unidades del Consejo. Todos los jefes de seguridad teníamos que ver con el presidente, pero Rodríguez y Pitty se quedaban en la presidencia hasta más tarde en la noche, sin directrices mías. Además, dijo Pérez, que como capitán de la Policía Nacional, el señor Ronnie Rodríguez recibía su salario, pero además recibía $6,000 adicionales que venían directamente de la Presidencia de la República. Esto lo dijo Gustavo Pérez y lo ratificó el abogado de Gustavo Pérez que estuvo esta mañana en los medios de comunicación. Lo dejo hasta ahí. Mira, el delito es gravísimo, ¿no? Porque el derecho a la intimidad constituye pues, uno de los derechos fundamentales. A veces la gente cree que esto no tiene importancia, piensa que esto nada más que atañe a los que estaban en la lista de los pinchados y no entienden que esto tiene gravísimas repercusiones, no solo en la vida política, en la vida familiar, en la vida profesional, de todos los involucrados y de quienes ni siquiera sospechan que están siendo escuchados. Hoy en día hay tiendas en Estados Unidos donde tú puedes entrar y encontrar una cantidad de equipos que te permite escuchar a través de las paredes, te permite escuchar a una cierta distancia. Y precisamente el peligro que hay en el abuso de esos medios, que por supuesto que bajo la autorización legal señalada en la ley sirve para perseguir a los criminales, constituye pues un peligro para cualquier ciudadano, cualquier ciudadana. Es decir, llegaría un momento en que las empresas podrían espiar a sus empresarios. Incluso desde el punto de vista académico, yo he estado viendo algunas cosas porque me gusta este tema, incluso el concepto de intimidad, desde el punto de vista de cómo el derecho lo define, se está planteando incluso modificarlo porque ya es muy difícil lo que no es público y dónde trazas la línea con toda esta tecnología que existe. Eso es así, pero mucha de la tecnología que existe se diferencia de esto en que la persona pone a disposición de los demás la información Correcto. Que quiere compartir. Ese es el caso de Facebook y Twitter y todo lo demás. Esto es un acto ilegal mediante el cual una persona, una institución interviene de manera ilícita y sin ninguna autorización, sin ningún fin justificable, y por eso se convierte en ilícito.
A mí lo que me llama la atención en todo este tema, y no voy a entrar en el análisis profundo de las declaraciones de Gustavo Pérez, porque ya ese es un caso que está en el Ministerio Público, es que de repente los involucrados en muchas de estas actividades delictivas empiezan a ver la luz y empiezan a involucrar a otras personas, pero casi siempre se involucra a los que no están ni siquiera por los alrededores. Entonces, no se me ocurre de quién está hablando. Yo de verdad tendría que hacerle una pregunta a Gustavo Pérez. Si usted sabía que esto se estaba haciendo y usted sabía que esto era una actividad realizada al margen de la ley, ¿por qué usted continuó allí? Es más, ¿por qué no lo denunció? Porque la pregunta obligada, ¿no? Muchísimas veces, no solamente los funcionarios, los ciudadanos también somos testigos de cosas que deberíamos de poner en conocimiento de las autoridades, ¿no? Y, por ejemplo, para citar un caso que no tiene ninguna connotación política, tienes los casos de violencia doméstica, correcto, donde el vecino está escuchando cómo se maltrata a la mujer o cómo se maltrata a los niños, cómo incluso se pone en peligro la vida y la seguridad de las personas que son allí, correcto, sus vecinos cercanos, y nadie interviene, ni siquiera se siente obligado a tener que llamar a la policía. Los maestros que ven cómo a su escuela llegan niños que por los signos que traen son abusados, han sido maltratados, los médicos, las enfermeras, todo eso en las leyes hoy en día está establecida la obligatoriedad del ciudadano, del funcionario, de que al saber que se está cometiendo un acto delictivo, tiene que informarlo y tiene incluso en algunas leyes está hasta establecida claramente la protección que esos funcionarios tienen. Un poquito más adelante le voy a preguntar por la situación del país y la tensión que hay sobre las instituciones, pero me gustaría, con toda su experiencia y su recorrido, su opinión sobre cómo va el Ministerio Público. ¿Cree usted que vamos por buen camino? ¿Se está viendo un esfuerzo real? Mucha gente todavía está escéptica, otros dicen, yo creo que ahora sí. ¿Cómo ve el tema de por dónde vamos y en qué camino vamos con respecto a certeza del castigo y que aquí quienes han delinquido paguen? Sí, el problema es selectividad. El problema es que el sistema entero está contaminado. El hecho de que haya una nueva procuradora, que ella haya escogido un equipo de trabajo nuevo, nos obliga a dar un tiempo para ver resultados. Por supuesto que estos procesos no se llevan a cabo con la velocidad que quisiéramos. Y por eso la población empieza a sentir una tremenda frustración, porque el sistema nuestro está diseñado para que tú, a través de uno y otro recurso, puedas ir posponiendo una decisión. Tácticas o técnicas dilatorias. Y hay gente que se puede pasar en un juicio civil, en un juicio de familia, se puede pasar 10 años. Yo sé de casos que han pasado 10 años. Imagínese ahora que involucra tantos intereses. En la primera instancia, en la segunda instancia, en que eso llega a la corte, en que vuelve y se mete otro amparo. Entonces, eso produce en la población un sentimiento de que esto no camina. Yo creo además que hay que asignar los recursos que la procuradora necesite, porque... Esto no llega hasta designar a las personas indicadas. No, claro que no. El compromiso político o la voluntad del Ejecutivo creo que va mucho más allá de designar. Ajá, y eso tiene que manifestarse en asignar los recursos, porque no es lo mismo 1, 2, 3 casos presentados ante el Ministerio Público para investigación que esto que pareciera ser que se va a ir extendiendo, porque hay otros ministros que nadie los ha tocado. Complejas. Aquí nadie ha tocado todavía el caso de Ferrufino, nadie ha tocado el caso de Suárez en el MOP, nadie ha tocado el caso de Vergara en el Ministerio de Salud, solo para mencionar algunos. Sí. Entonces yo sí creo que a la procuradora hay que darle ese voto de confianza, hay también que exigirle, ¿no? Que sea acuciosa y que sea todo lo veloz que se puede ser sin echar por tierra una investigación que tú sabes que puede simplemente ser declarada correcto, viciada por la forma. Panamá vive, creo que, momentos extraordinarios, no sé si consigue, es un momento especial el que estamos viviendo. Creo que no se repite, o no se repite todos los días.
es una oportunidad. Definitivamente están pasando muchas cosas negativas, o estamos dándonos cuenta de muchas cosas negativas, pero estas son oportunidades para arreglar ciertas cosas y tomar nuevos rumbos si es necesario. Gran tensión sobre las instituciones, sobre todo las encargadas de la justicia. Una Corte Suprema tal vez parcialmente contaminada también. Una Asamblea Nacional contaminada. Y precisamente esos son dos de los órganos del Estado que en este momento tienen que llevar adelante procesos judiciales, limpiar imagen, pasar leyes, procesar a Ricardo Martinelli, procesar a los diputados. Mientras tanto el país tiene que seguir, el país tiene que continuar. Tenemos problemas de seguridad, de salud, de transporte. Me gustaría una evaluación suya sobre cómo ve la situación del país. Una de las cosas más graves que sucedieron en los últimos 5 años fue la destrucción de la poquísima institucionalidad que nos quedaba. Las instituciones democráticas y sobre todo los 3 órganos del Estado que se establecen después de la dictadura en el año 90 fueron instituciones desde su comienzo frágiles. Aunque se hicieron reformas constitucionales para ir modificando aspectos que podían ayudar a que eso se subsanara, veníamos de una historia de 21 años de sistemático desconocimiento de las separaciones de poderes, de la seguridad jurídica, etcétera. Entonces, sobre esas instituciones tan frágiles y con tan pocas raíces, empiezan a suceder una serie de hechos que no los inicia Ricardo Martinelli. Eso siempre lo digo yo aquí, en eso coincidimos. Claro, y hay que hablar de esa corresponsabilidad, ¿no? Y yo siempre, de los actores. Y yo marco algunos hechos que a veces parecen no ser tan importantes, pero tienen su significado. En el caso de el órgano legislativo, si uno ve la composición y la actuación de la Asamblea desde el año 90 hasta ahora el 2015, te puedes ir dando cuenta de un tremendo deterioro, al punto de que en la actual Asamblea yo creo que, salvo yo te diría unas 8 o 10 excepciones, la mayor parte de las personas que están allí no deberían estar allí, porque ni siquiera saben a qué han ido allí, que no es administrar una partida circuital, no es hacer veredas. Me quedo con esa frase. No es hacer veredas, no es a repartir bolsas de comida, es no solamente a proponer leyes, a modificar y mejorar las que están existentes, sino después a dar el seguimiento y la supervisión a que esas leyes se cumplan. Y asimismo, ejercer esa vigilancia sobre el órgano ejecutivo, por ejemplo, el cumplimiento del presupuesto, las fiscalizaciones del gasto público. Entonces, al pervertirse y perderse la razón esencial de lo que es el diputado, de lo que es el parlamentario, esto se confunde con un representante de corregimiento que además aprueba leyes, pero además que crea una serie de problemas. Yo he estado presente en proyectos de ley que han tenido 125 artículos que se han aprobado y se han votado con la mitad de los diputados sin haberse siquiera leído el proyecto. Vamos a hacer una pausa ahí, porque en el próximo bloque vamos a adentrarnos un poco en el tema de la Asamblea Nacional y me continúa esa línea de argumento. Vámonos a un cambio al regresar, expectativas de la Asamblea y la política. Ya volvemos. ECO 360.